Muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Navarrete y les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación el día de hoy sobre consulta indígena en el marco del CIA. Quiero recordar que estas capacitaciones siempre van a quedar registradas y grabadas y van a estar disponibilizadas tanto en SEA Capacita como en nuestro canal de YouTube del Servicio de Evaluación Ambiental. Recordar también que estas capacitaciones a la ciudadanía se realizan durante todos los primeros martes de cada mes y así están planificadas para el resto del año, así que nos quedan todavía bastantes. Saludar, por supuesto, al profesional que nos va a acompañar el día de hoy, que es Pablo Rosel, profesional del Servicio de Evaluación Ambiental, y quien va a ser el que dicte esta capacitación el día de hoy. Así que, Pablo, adelante. Pablo, creo que falta activar tu micrófono por ahora. Muchas gracias, Javier. Vamos a compartir la presentación. ¿Se ve, cierto? Hay que compartir modo presentación, Pablo. Está transmitiendo. Ahí está. Y acá está la presentación. Eso. Ya. Ahí sí. Bueno, muchas gracias, Javier. Lo habíamos ensayado, pero ocurren estas cosas. Muchas gracias. Entonces, la presentación de hoy día refiere a la consulta indígena en el marco del CIA. Mi nombre, como bien lo señalaba, es Pablo Rosel, profesional de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del CEA. Bueno, el objetivo de esta presentación es dar a conocer el proceso de consulta indígena a grupos humanos pertenecientes a pueblo indígena y la evaluación ambiental del CIA. A lo largo de la presentación van a ver mucho esta sigla que es PCPI, básicamente refiere a proceso de consulta a pueblos indígenas. Bueno, estos son los contenidos entonces de la presentación, básicamente qué es la consulta, quiénes participan desde el proceso, qué es lo que se consulta en la consulta indígena, valga la redundancia, y cuáles son las etapas de este proceso. Entonces el primer punto es qué es el proceso de consulta y acá vamos a ver un pequeño video sobre este aspecto. Hola, bienvenidos. A través de este video queremos darles a conocer qué es la consulta indígena en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Todo comienza cuando el año 2009 entra en vigencia el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Este es un tratado internacional que busca incluir a los pueblos indígenas en las decisiones de los estados, a través de la implementación de un mecanismo de diálogo llamado consulta indígena. Por ejemplo, en Chile se ha consultado a los pueblos indígenas la creación de nuevas instituciones del Estado, leyes, así como también proyectos evaluados ambientalmente. En este video revisaremos cómo es la consulta indígena que realiza el Servicio de Evaluación Ambiental y cuáles son las materias del diálogo. El CIA es un proceso que revisa los proyectos antes de su ejecución para asegurar que sean ambientalmente sustentables y que cumplan la normativa. Cuando se determina que un proyecto ingresado al CIA puede afectar directamente a un pueblo indígena, el CEA, como representante del Estado, contempla la realización de un proceso de consulta. Este proceso debe ser de buena fe, estableciendo un diálogo sincero, libre e informado, promoviendo la participación y con la finalidad de llegar a un acuerdo. ¿Y quiénes participan de esta consulta? Participan los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas que son afectados directamente por los impactos de un proyecto en evaluación. Por ejemplo, cuando vean afectados sus recursos naturales, las rutas por las cuales transitan, el acceso a servicios de uso público,
así como el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, religiosas, culturales o espirituales. El proceso de consulta indígena en el CIA fomenta un diálogo informado entre los pueblos indígenas y el Estado, lo que se logra a través de las siguientes 4 etapas. Etapa 1. Reuniones preliminares. Consiste en los primeros acercamientos del CEA con las comunidades, asociaciones y familias indígenas, para informar sobre la evaluación ambiental de un proyecto y la necesidad de realizar el proceso de consulta. El hito de esta etapa es la resolución de inicio de consulta, que indicará qué grupos humanos participarán y qué impactos son los que les afectan, dando con ello comienzo formal al proceso. Etapa 2. Planificación del proceso de la consulta indígena. En esta etapa se acuerda en conjunto la forma en que se realizará la consulta, adaptándose a las particularidades de los grupos humanos indígenas. Se planifican y definen las fechas y lugares de las reuniones, las vías de comunicación, los temas que se discutirán en cada reunión y los representantes que participarán del diálogo. Los grupos humanos indígenas pueden solicitar al CEA que especialistas imparciales los asesoren durante la consulta. También solicitar la presencia de otros servicios públicos relacionados con la evaluación ambiental. Y definir si desean que el titular del proyecto participe de las reuniones o no. Al final de la etapa de planificación, el CEA y los representantes de los grupos humanos indígenas firman el acta de acuerdo metodológico, formalizando de esta manera el diseño que tendrá la consulta. Etapa 3. Deliberación interna y diálogos de los representantes con el CEA. Es la principal etapa de la consulta, pues en ella se conversan y analizan los principales aspectos del proyecto en evaluación. Para la realización de las reuniones, el CEA y los grupos humanos indígenas realizan una difusión del proceso, convocando las reuniones de acuerdo con lo definido. Luego, en las reuniones, se entrega información en detalle acerca de las características del proyecto y su proceso de evaluación ambiental, explicando de manera específica los impactos y medidas que afectan a los grupos humanos consultados. Con esta información, los grupos humanos indígenas podrán realizar reuniones internas para definir y plantear sus dudas, observaciones y propuestas acerca del proyecto. Luego, los grupos humanos y el CEA se reúnen nuevamente para dialogar, pudiendo definirse acuerdos y desacuerdos, los cuales quedarán registrados en el documento que concluye esta etapa, el protocolo de acuerdo final. De los acuerdos pueden resultar exigencias al titular que mejoren las condiciones del proyecto, dotándolo de mejores acciones que disminuyan, reparen o compensen los impactos sobre los grupos humanos indígenas. Etapa 4. Sistematización, comunicación de resultados y término de la consulta. En esta etapa, el CEA elabora el informe final de la consulta, lo que resume todo el proceso, incluyendo la metodología acordada, las reuniones realizadas, los acuerdos alcanzados y la explicación de los desacuerdos producidos. Además, se elabora un documento que cerrará formalmente la consulta, la resolución de término. Una vez terminada la evaluación ambiental del proyecto, el CEA se reúne con los participantes del proceso para informar sobre el contenido de los documentos elaborados, y en particular sobre cómo su participación influyó en cambios y exigencias al proyecto. Finalmente, el CEA también informa sobre las acciones administrativas y legales que pueden tomar los grupos humanos indígenas en caso de no estar conformes con los resultados. Tu participación es fundamental para que construyamos un proceso de evaluación ambiental representativo y transparente. Para más información, puedes acercarte a los profesionales del CEA encargados de los procesos de consulta y visitar nuestra página web www.cea.gov.cl. Muchas gracias por tu atención. Perfecto. Perfecto. Bueno, luego este video que es bastante explicativo, o sea, básicamente sintetiza gran parte de lo que se explicará a continuación. Vamos profundizando punto por punto ya. Lo primero es referir a la normativa que sustenta el proceso de consulta indígena. Como muy bien señala el video,
Este proceso de consulta indígena se da inicio a partir de la ratificación y entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT en Chile. Esto es un convenio que, por cierto, es más antiguo, entiendo que es cerca del año 89, pero la verdad es que el Estado de Chile lo ratifica y entra en vigencia en septiembre, el 14 de septiembre, si no me equivoco, del año 2009. Desde ese entonces pasa a integrarse a la Constitución Política de la República, todo a través de las normas que se integran, el artículo 5º, inciso 2º de la Constitución, y pasa a ser norma interna, y a partir de eso, por cierto, el Estado de Chile debe ajustar su normativa interna. Y dentro de esa normativa interna, por cierto, que está la Ley 19.300, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y, consecuentemente, el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Qué dice este convenio? En particular, una de sus normas autoejecutables, desde que se ratifica dicho convenio, es el artículo 6, número 1, letra A, que establece como deber de los estados de consultar a los pueblos interesados, señala mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Por cierto, acá entendemos que una resolución de calificación ambiental es una medida administrativa que es susceptible de afectarles directamente toda vez que se genere un impacto significativo sobre aquellos. Luego, el artículo 6, número 2 del dicho convenio, 169 de la OIT, señala que las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Este aspecto también es muy relevante porque la verdad es que dice que la finalidad es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, ¿ya? Esto no implica, y esto ya se ha interpretado en sucesiva jurisprudencia por la Corte Suprema, de que el consentimiento, de que no haya consentimiento no implica que se pueda invalidar la consulta indígena, sino que acá hay una obligación de medio en fin de alcanzar dicho acuerdo o consentimiento, ¿ya? Si no se logra, no invalida el proceso. Bueno, en relación a la ley que rige, por cierto, el CEIA, encontramos el gran paraguas normativo, que es la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, cuyo artículo 4 señala que los órganos del Estado deberán propender por la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, de conformidad a lo señalado por la ley y en los convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ¿Ya? Uno de ellos, por cierto, es el convenio 169. Luego, como les señalaba, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental tuvo que hacer un ajuste e incorporar también este convenio 169, ya sea en la ley, como se señaló en la lámina anterior, pero también en el artículo 85, que establece la obligación del CEA de diseñar y desarrollar un proceso de consulta de buena fe que contemple mecanismos apropiados según las características socioculturales de cada pueblo y a través de sus instituciones representativas. Adicionalmente, el año 2016 se publica el Instructivos para la implementación de este proceso de consulta indígena en el marco del CEIA. Este instructivo también lo pueden encontrar en el centro de documentación de la página misma del Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, ¿qué es el proceso de consulta indígena? Bueno, en resumen, es un proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas que tiene por objetivo llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. Esto implica el diseño y desarrollo de un proceso de consulta de buena fe que permita proveer de información a los pueblos indígenas sobre las materias susceptibles de afectarles directamente.
¿quiénes participan de esta consulta indígena? En el contexto del CEIA, participan los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas reconocidos por la ley indígena 19.253 y que son susceptibles de ser afectados directamente por el proyecto en evaluación. La definición, por cierto, del grupo humano está en el artículo 7 del reglamento del CEIA. Entiendo que es el inciso segundo del artículo 7. Básicamente señala que se entenderá por comunidades o grupos humanos a todo conjunto de personas que comparten un territorio común en el que interactúan permanentemente, dando origen, a partir de esas relaciones, por cierto, a un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas y culturales que eventualmente tienden a generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo. Bueno, ¿qué se consulta a los pueblos indígenas? Bueno, básicamente, acá lo primero es que los pueblos indígenas, como se señalaba, la ley indígena establece en su artículo segundo quiénes poseen, qué individuos poseen la calidad de pueblos, de indígena, ¿ya? Y en este contexto se entiende por aquellos al pueblo mapuche, aymara, rapanui o pascuense, atacameño, quechua, coya, diaguita, chango del norte del país, cahuéscar o alacalufe, y yamana o yagán de los canales australes y Selknam. Esa es hasta la última modificación de la ley indígena, se indica así. Por cierto que a partir de la modificación de la ley 21.151, que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno, promulgada en abril del 2019, también dicho pueblo afrodescendiente chileno también le aplica, de acuerdo a lo que señala dicha ley, le aplica el convenio 169 de la OIT y por ende el proceso de consulta. Entonces, bueno, esto es lo que señalaba la ley indígena, en particular el 19.053, identifica a los pueblos indígenas que aparecen más abajo. No, por favor, no fijarse tanto en la imagen, sino más bien en el texto que aparece abajo. ¿Cuáles son los principales contenidos dialogados durante la consulta del indígena en CEIA? En particular, refiere a informar en detalle sobre las características del proyecto, es decir, las partes, obras y acciones. También los impactos ambientales del estudio y también cómo evoluciona aquello en las distintas adendas del proyecto. También, y esto es particularmente importante, estaban los impactos ambientales y también las medidas ambientales propuestas por el titular del proyecto. Y por cierto, los compromisos ambientales voluntarios propuestos por el titular que se hacen cargo también de los impactos ambientales no significativos, o bien, por cierto, que vengan a complementar una medida. Las etapas del proceso de consulta indígena, como bien salía en el video, son las siguientes. Primero está la resolución de inicio de la consulta indígena, ¿ya? Bueno, pueden por cierto, haber, acá hay que hacer una decisión también, pueden haber reuniones preliminares sin que se haya decretado, o sea, pueden darse en el contexto de conjunto a la resolución de inicio, ¿ya? Pero la resolución de inicio lo que determina, por cierto, es que el proyecto genera susceptibilidad de afectación, ¿ya? Luego de aquello, entonces, se realizan las reuniones preliminares. Estas reuniones preliminares, como ya se señalaba antes, tienen por objeto construir, entonces, lo que aparece acá a la izquierda, el acta de acuerdo metodológico, que tiene que ver con cómo se va a realizar la consulta indígena, el lugar, en qué instancias temporales, de qué modo, quiénes van a ser los participantes, etc. Entonces, acá, como hito de inicio de la consulta indígena,
es la resolución de inicio, ¿ya? Y el hito de término de esta primera fase es el acta de acuerdo metodológico del proceso de consulta indígena. Luego de aquello, y esta es gran parte, esto es el núcleo de lo que es la consulta indígena, es la fase de deliberación interna y diálogos, ¿ya? Esta es la etapa, básicamente, que cuando uno ve los procesos de la duración de los procesos de consulta indígena, todo suele concentrarse en esta fase, ¿ya? Aun cuando la numeración parezca como una etapa más, ¿ya? Pero este es el núcleo. Esta etapa de deliberación interna y diálogos termina con la firma de un protocolo de acuerdo final, ¿ya? Pero básicamente en esta fase es donde se solicita la participación o no del titular del proyecto, se solicita o no la participación de asesores independientes por parte de las comunidades y también la participación o no de determinados órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental y en particular en materia de indígena, ¿ya? O puede ser, dependiendo de la zona, puede ser zona minera, suele pedirse la participación de la DGA, del SAC, de CONAF, Subpesca, etc. De ocupar las aguas continentales, esto último. La etapa 3, entonces, es la deliberación interna y diálogos, ¿ya? Esto es una fase que se entiende, por cierto, que durante el proceso de la fase de diálogos y encuentros, las comunidades, por cierto, realizan deliberaciones internas y diálogos, ¿ya? Ahora, esto es algo que las comunidades llevan de forma autónoma, ¿ya? Porque se entiende que son procesos de diálogo interno, ¿ya? Pero siempre es importante que se resguarde el tema de que lo que se conversa con las dirigencias de las comunidades o asociaciones también tenga un correlato y se socialice también con las propias bases. Finalmente, cuando ya se ha firmado el protocolo de acuerdo final, viene una fase más bien que decanta el cierre de todo este proceso, ¿no? Entonces, lo primero es la sistematización y comunicación de resultados y términos de la consulta, que es la etapa 4. Acá, entonces, se da una resolución de término de la consulta, ¿ya? Entonces, luego el protocolo de acuerdo final, se sistematiza el proceso y se resuelve el término de la consulta, que es un hito de término. Entonces, en esta lámina, digamos, aparece todo lo que les señalaba de forma sistematizada, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la etapa 1, reuniones preliminares, edito 1, resolución que da inicio al PCPI, construcción de acuerdo metodológico, el acta de acuerdo metodológico, cuando ya hay acuerdo sobre aquello, deliberación interna y diálogos, que ya les señalaba que era la fase como nuclear, acá aparece como una más, pero la verdad es que ahí está el grueso de todo el proceso, el protocolo de acuerdo final, y lo demás son de algún modo como hitos que temporalmente no tienen tanta duración, lo mismo que la sistematización del proceso y la resolución de término de la consulta. Bueno, y esa ha sido la presentación. Y bueno, quedo atento a las consultas y nuevamente le doy el pase al equipo de estudios, Javier. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Sin duda, un espacio interesante para conocer las consultas indígenas en el marco del CIA. En este minuto voy a proceder a compartir pantalla porque tengo mucho interés en mostrar parte de la información que estamos presentando en la página web del CEA, donde siempre van a poder encontrar cuando se acerque la fecha de las capacitaciones, ¿no es verdad? Un banner que les va a permitir acceder a un Google Form que pueden contestar o no. Me refiero a esto porque pueden ingresar, bueno, ya está cerrado el formulario, pero un formulario que podrían acceder y no responder ninguna pregunta en particular para poder obtener el link. Importante porque para nosotros funciona bastante bien para aquellos que sí desean expresar los datos que ahí se preguntan. Además, como digo, está a recordar que van a poder encontrar esto acercándose a cada primer martes del mes.
Recordar también que nosotros podemos acceder a la plataforma, y esta tengo un interés particular en presentar, que es la plataforma SEA Capacita, donde ustedes van a poder encontrar, aquí esperemos que cargue bien, la plataforma SEA Capacita, donde van a poder realizar los cursos que están disponibles para este mes. Y de hecho, este mes ya terminó los cursos de marzo, pero si van a la pestaña de calendario van a poder encontrar la calendarización de los cursos de abril, los cuales se pueden matricular desde el 8 al 12 de abril. Y como bien dice acá, los cursos tienen una capacidad para 1000 participantes por curso. El mes pasado, la verdad es que se llenaron bastante rápido, así que les invito a que puedan acceder a esta plataforma. Por lo demás, también en la pestaña de grabaciones van a poder encontrar la mayor parte de los videos que se van subiendo, por supuesto, con un pequeño tiempo de fase, pero se van subiendo constantemente sobre los diferentes componentes que presentamos en estas capacitaciones a ciudadanía, sobre guía de criterio, y así vamos continuamente poblando. Pero esto en particular es un repositorio que viene desde nuestro canal de YouTube. Y es donde yo también quiero hacer la invitación para que puedan acceder al canal de YouTube del servicio, porque aquí siempre se van a estar subiendo constantemente lo más actualizado. En este caso, por ejemplo, llevamos un ciclo de cada miércoles del último mes, se subió un video sobre el uso de los mapas interactivos, por ejemplo, en evaluación de área o en visualizador de capas, que son de un uso bien práctico al momento de la evaluación. Dicho esto, Pablo, vamos a proceder ahora entonces a leer las preguntas que están en el apartado preguntas y respuestas. Así que vas a salir en pantalla en el próximo instante. Perfecto. Dicho eso, vamos entonces con la primera pregunta de Anónimo, que dice: para la apertura de un PCPI se requiere, entre otros requisitos, estar en presencia de un grupo humano que pertenece a un pueblo indígena. Sobre este requisito, ¿basta con que el grupo humano se autoidentifique como perteneciente a un pueblo indígena o se requiere que sus miembros posean la calidad de indígena de acuerdo al artículo 2 de dicha ley? Sí, muchas gracias. Bueno, en relación a esta consulta, bueno, el mismo artículo 85 del reglamento establece que, como bien lo señala la propia pregunta, se requiere que los miembros de este grupo humano, las personas, posean la calidad indígena de acuerdo al artículo 2 de la ley indígena. Eso. Perfecto, entonces muchas gracias por la respuesta. Vamos con la siguiente, también de Anónimo. Dice: en el contexto del levantamiento de información para realizar una caracterización social a propósito de un proceso de reasentamiento, se identifican familias indígenas, las cuales no pertenecen a ninguna organización. Paralelamente, el proceso de consulta indígena para dicho proyecto ya está en fase intermedia. En este caso, ¿qué se recomienda? ¿Abrir otro proceso de consulta indígena o ampliar el que está en desarrollo? ¿Cuáles son los ajustes y recomendaciones en este caso? Ya, vamos viendo. Acá entonces hay un proyecto ya, y efectivamente hay un supuesto acá de que hay familias indígenas. Familias, por lo general, si uno ve en la guía para la descripción de la influencia, es muy probable, o sea, sea como una presunción de que se trata de un grupo humano, ¿no? Siempre y cuando se dé el otro presupuesto, interacción recurrente en un territorio compartido, etc. ¿Ya? Si es así, no es relevante, o sea, no es un impedimento que no esté en una organización indígena. Vale decir, si estas familias no son parte de una comunidad o una asociación indígena, no es relevante. Basta que sus individuos tengan la calidad indígena para que puedan constituir un grupo humano. Siguiente supuesto. Si dicho proyecto tiene una consulta indígena, todo esto es hipotético, si hay una consulta indígena en curso y que ya está avanzada, acá dice en fase intermedia, ¿qué se recomienda? Bueno, hay que ver si esa familia es un grupo humano y ese grupo humano es susceptible de ser afectado, que ese es otro supuesto relevante. Entonces lo que corresponde aquí sería dirigir una carta al Servicio de Evaluación Ambiental solicitando
la inclusión en el proceso de consulta indígena, incorporando en dicha solicitud los antecedentes que sirven de base. En dicho caso, si el SEA saca una resolución, no sería tanto de abrir otro proceso de consulta indígena, sino más bien de ampliación del que está en desarrollo. A mí me sirve el chat, en todo caso, para ir leyendo las preguntas, para ir desglosando. Pero esa sería la pregunta. Entonces hay varios supuestos que había que ir revisando, ¿ya? Pero si fuese así el caso hipotético, entonces eso es lo que habría que hacer, o yo recomendaría. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por la secuencial respuesta. Yo creo que respondió a cada una de las consultas que se hizo. En realidad fueron como 5, así que creo que ayuda Claro, bastante. pero en el caso hipotético de que sea una y que sea afectado, por cierto, entonces... Perfecto, vamos con la siguiente entonces, que también por parte de Anónimo. No me queda claro cómo se cruza el proceso de consulta indígena con el proceso de evaluación ambiental respecto de la oportunidad. Ya. Esto es algo re interesante porque de hecho en el instructivo de consulta indígena hay una parte que refiere a la naturaleza incidental del proceso de consulta indígena. Esto, por cierto, haciendo analogía a lo que son los procesos judiciales, ¿no? O sea, y la tramitación de los incidentes. O sea, cómo se tramita la consulta indígena. Entonces, es algo, señala el instructivo, desde una perspectiva procedimental, el proceso de consulta indígena es una cuestión incidental al proceso administrativo de evaluación ambiental. En efecto, la consulta tiene una relación directa con aquel procedimiento, dado que su objeto de discusión es justamente la resolución de calificación ambiental. En virtud de este vínculo, no es posible calificar la viabilidad ambiental de un proyecto sin antes contar con el informe final y la resolución de término de la consulta. Entonces, señala el instructivo, tal característica pone de manifiesto que se trata de una cuestión incidental de previo y especial pronunciamiento. Una consecuencia de aquello es que el SEA puede aplicar el artículo 32 de la Ley 19.880 con el objetivo de suspender la evaluación ambiental del proyecto cuando así corresponda. ¿Ya? Entonces, así se cruzan uno y otro, pero a través de una naturaleza incidental, un incidente de previo y especial pronunciamiento en el marco de la evaluación de una RCA. Y bueno, y la oportunidad, por cierto, es que puede ser por lo mismo solicitada en cualquier estado del proceso y puede cerrarse también antes de la dictación del ICE y la RCA. O sea, por eso no tenemos un proceso de plazos tan acotados como una PAC, una participación ciudadana. Solo son 60 días. Acá no hay un plazo fijo, solamente que tiene que estar cerrado antes de que se dicte, antes de que cierre el proceso y se califique el proyecto. Eso. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Vamos a continuar porque quedan varias y son de largo aliento las que siguen. Entonces, Anónimo agradece, te dice gracias, Pablo, y pregunta, en el caso de que un proyecto reconozca impactos significativos sobre determinados grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, el SEA iniciará el respectivo PCPI. Si a la luz de los nuevos antecedentes se identifica a un nuevo grupo humano perteneciente a pueblo indígena, el SEA podrá ampliar el PCPI a dicho grupo humano perteneciente a pueblo indígena de darse los requisitos establecidos en la ley. Pero, ¿qué ocurre si este nuevo grupo humano no solicita la PCPI? ¿Cómo el SEA procede en estos casos? Buena pregunta. La verdad es que esto no está... esto ya escapa un poco de la norma escrita, pero la verdad es que se aplican criterios generales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Se puede abrir, o sea, el SEA puede abrir la consulta con dicho grupo, o sea, el SEA debe incorporarlo a la resolución cuando considere que hay afectación, pero por cierto, este es un derecho al que no está obligado el grupo humano. Vale decir, hay muchos proyectos, ¿verdad? No son tantos casos
pero hay varios donde el mismo grupo humano solicita al SEA, señala que desiste de participar en la consulta indígena. ¿Ya? Eso sería el modo de proceder en estos casos. El SEA da una resolución de término del proceso de consulta indígena respecto de dicho grupo y ahí no se acaba la participación de aquel. Perfecto, vamos con la próxima entonces, también de Anónimo, y cito: muchas gracias por la capacitación. Tengo otra consulta. En el levantamiento de información de la línea de base de medio humano, se han realizado todos los esfuerzos por levantar información de primera fuente de un determinado grupo humano perteneciente a pueblo indígena, que se ha negado por diferentes razones a prestar información al titular. En este caso, no es posible aportar antecedentes más allá de la triangulación de información por fuentes secundarias que darían cuenta de que ese grupo humano podría ser impacto por este proyecto. Mm. ¿Cómo procede el SEA en estos casos? Claro. El instructivo acá no habla de este caso, pero sí esto aplica a lo que es la guía para la descripción de la influencia de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. Si ustedes ven ahí, se describe este caso particular, porque lo que aquí señala no es una situación, digamos, en extremo atípica, sino que suele ocurrir. Y en este caso, lo que corresponde de parte de, imagino que si levanta información de línea base, podría ser un equipo consultor. Si es así, entonces lo que tiene que mostrar al SEA es que se realizaron todos los intentos para levantar información de información de primera fuente, o sea, primaria, ¿ya? Y que fue imposible, dado que, por ejemplo, no respondía a los correos, se le enviaron suficientes correos, se les llamó, no se les contestaba, en fin, se fue para la puerta de casa, no se les dio acceso. Se acredita aquello, se acompañan los antecedentes y luego efectivamente se triangula la información por fuentes secundarias. Ya recordemos que acá esto también nos ha pasado a nosotros en el SEA, pero recordemos que también hay mucha información secundaria que está disponible en la plataforma del ICIA de proyectos aledaños. Entonces ahí hay que efectivamente triangular información en base a información secundaria lo más pertinente posible, ¿ya? Eso no quita a que en los sucesivos exámenes él sea solicite la información esencial necesaria para evaluar. Perfecto, entonces continuamos con la siguiente, una misma pregunta: ¿quién puede decretar la necesidad de aplicar la consulta indígena? ¿Es algo atribuible al titular? Muchas gracias, Javier. La determinación de cuándo procede o no a aplicar una consulta indígena es una potestad exclusiva del Servicio de Evaluación Ambiental. No obstante, el titular, por cierto, que entrega los antecedentes, o sea, insuma al SEA, informa todos los antecedentes necesarios para tomar esa decisión. En ese sentido, podríamos decir que forma parte o no, pero finalmente esa decisión es exclusiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Perfecto, entonces vamos con la siguiente, y Cristian nos pregunta: cuando se habla de una carga ambiental próxima a una comunidad indígena en una DIA, ¿quién determina si es necesario una consulta indígena? Muchas gracias. Por definición, las declaraciones de impacto ambiental no hay consulta indígena por cuanto la afectación directa refiere a impactos significativos, vale decir, que se genera alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300. Perfecto, entonces vamos con la pregunta de Carolina, que nos consulta: ¿la modificación del reglamento del CIA introdujo algún cambio de fondo en el proceso de consulta indígena? No, la verdad es que no. No he revisado los antecedentes, el tema de la consulta indígena no experimenta modificaciones.
Muchas gracias. Y vamos con la última pregunta de Anónimo. Y dice así. ¿Cuál es el criterio para determinar si se hace una PCPI en relación a las zonas de transhumancia? El criterio para determinar si se hace una PCPI en relación a zonas de transhumancia. Básicamente, acá, a ver, son varios aspectos, pero veamos, por ejemplo, por qué en una zona de transhumancia se generaría un impacto. Ya, eso es lo primero. Entonces, por lo general, se aplicaría, por ejemplo, el artículo 7A. O sea, hay que ver, por ejemplo, la intervención, uso, restricción al acceso a recursos naturales utilizados como sustento económico. Cuando hablamos de transhumancia, normalmente estamos hablando de una forma de pastoreo, ganado, animal, que se moviliza en virtud de, por ejemplo, en la zona andina, de pisos altitudinales, ¿ya? Y en estaciones del tiempo, pero todo esto girando en torno a un poblado central. Entonces, ¿por qué habría una afectación directa? Pongamos, por ejemplo, que hay extracción de agua, y esa extracción de agua afecta un sector de vega, y la transhumancia, los animales pastan en dicha vega. Entonces, si baja el umbral, o sea, el nivel de agua, la cantidad o la calidad del mismo, podría haber un impacto, ¿ya? Entonces hay que analizarlo caso a caso. O sea, ahora yo puse un ejemplo, que son todos los casos son bastante complejos, pero este es un ejemplo asociado al agua, ¿ya? Podemos ver, por ejemplo, si hay una obstrucción a la libre circulación, que sería el 7B, o el 7D en particular, si en el marco de esta transhumancia se da a la vez actividades, manifestación de tradiciones que tienen lugar al lado de esta hipotética vega, según lo señalaba, ¿ya? Entonces, hay que conjugar todos los factores y básicamente el criterio es el mismo, en el sentido de determinar si las partes o acciones del proyecto generan algunos de los impactos del artículo 11 sobre el grupo y en particular sobre la actividad de transhumancia de dicho grupo. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por cada una de las respuestas y te invito, si quieres, en este espacio a despedirte del público que nos constantemente ha estado en esta capacitación y ha estado muy presente hasta el último de los instantes. Bueno, muchas gracias, Javier, y equipo de estudios. Y bueno, agradezco la participación de las personas interesadas. Y bueno, los invito también a acercarse también a los medios de contacto del CEA en caso de que también tengan más interrogantes o inquietudes sobre estas materias u otras. Gracias. Perfecto, entonces con eso ya estamos dando por finalizada la actividad del día de hoy. Espero que todos y todas hayan podido participar y que hayan podido escuchar atentamente no solo el video que vimos al principio, sino que la presentación de Pablo y por supuesto las preguntas que nos llevaron a casos bien, bien especiales y yo creo que nos van a servir un montón en el futuro. No olvidar que esta presentación va a quedar disponible. Agradecer por supuesto a Pablo su participación y nos veremos en una próxima capacitación en este mismo espacio y recordar que toda la información siempre va a estar disponible en la página del Servicio de Evaluación Ambiental. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego.